Les comenté la semana pasada, hoy vamos a trabajar con un ingeniero, tenemos un ingeniero invitado, él se llama Julián Arango, es ingeniero en telecomunicaciones y pues el objetivo es como dar respuesta a algunas de sus preguntas. Yo tengo aquí o le alcancé a pasar a él algunas de las preguntas que ustedes hicieron, ¿sí? Igual el objetivo es que esto sea como un conversatorio, si en algún momento pues tienen alguna pregunta, entonces me gustaría que levantaran la mano y que se presentaran con su nombre para que él los conozca. Listo. Entonces yo voy a dirigir como algunas de las preguntas que ustedes ya me habían enviado. Y a medida que vamos como conversando, si se animan a hacer preguntas así en vivo, pues también sería muy rico que las hicieran. Listo, entonces, pues una de las preguntas que fueron comunes a todos era por qué ser ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, pues le doy la palabra a Julián para que se presente y nos cuente por qué decidió ser ingeniero. Vale, muy buenos días para todos. Como decía Claudia, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Primero, pues agradecerle a ella la oportunidad y a ustedes por compartir conmigo este espacio y pues espero que mis respuestas sean de provecho para todos. Les tengo que decir que mi visión, digamos, es una visión particular porque muchos otros ingenieros de telecomunicaciones o que están en el campo de las telecomunicaciones podrán tener puntos de vista más amplios, puntos de vista diferentes y desde su experiencia podrán tener respuestas diferentes a lo que yo les voy a comentar a ustedes. Entonces, la invitación es que tomen lo que yo les voy a comentar de este conversatorio para bien y que si tienen la oportunidad de conversar con otros profesionales del campo, lo hagan y también tomen a bien lo que ellos les puedan decir. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hace Claudia, que ha sido común a muchos de ustedes, pues yo pienso que no hay como algo específico por lo cual uno deba decidirse por ingeniería de telecomunicaciones con respecto a otras áreas. Eso va muy de la mano con respecto a lo que son los gustos de la persona, con lo que es lo que se visiona desde antes de iniciar pues los estudios de una carrera en específico, pero puntualmente respondamos más bien por qué es acertado para aquellas personas que desean profundizar en temas de tecnología y particular en temas de telecomunicaciones el estudiar en ingeniería de telecomunicaciones. No sé si ustedes han notado, han leído o tal vez ha sido motivante el gran auge que han tenido las tecnologías en los últimos años, digámoslo así, ha permitido o ha requerido el medio, pues ingenieros y profesionales que introduzcan su conocimiento, introduzcan sus aportes en estos campos. Todo lo que es el advenimiento de las redes inalámbricas de cualquier tipo celular, para acceso a datos, para transmisiones satelitales, etcétera. Todo lo que son las tecnologías de información que en los últimos, llamémoslo así, unos 25 años ha tenido un aumento vertiginoso en aplicaciones, en nuevas tecnologías, nuevas formas de interactuar. Entonces todo ese movimiento, toda esa gran, digámoslo así, ese gran movimiento, esa gran dinámica con respecto a ese campo particular, que son las tecnologías de información y comunicaciones, pues han requerido de personas preparadas, de personas técnicamente adecuadas para gestionar y para manejar todo ese tipo de tecnologías. Entonces es acertado porque el medio está requiriendo personas que soporten procesos a muchos niveles basados en estas tecnologías. Se requieren personas que estén capacitadas y estén entonces como en la línea de esas tecnologías, actualizados, identificando puntualmente dónde aplicar tales tecnologías para entonces así darle, digamos, apoyo a muchos procesos, como les digo, muy grandes
que definitivamente en este momento son indispensables con la tecnología. Les doy un ejemplo. ¿Qué sería de una compañía hoy en día sin un correo electrónico? ¿Qué sería de una compañía hoy sin un acceso a Internet? ¿Qué sería de una compañía hoy sin un acceso a una tecnología como la voz sobre IP que le permite ahorrar costos e interconectar a muchas de sus sucursales para entonces así desarrollar su actividad industrial, su actividad académica, etcétera? Se necesitan personas que estén pendientes y garanticen que todas estas tecnologías que digamos apoyan o más bien son indispensables para los desarrollos de negocios y hay diferentes actividades, entonces se puedan dar. Entonces esa es la respuesta que les doy. Si al respecto tienen una inquietud particular, adelante, la pueden hacer. Creo que no. Juliana, a ellos les preocupa un poquito como el área en la que se puede desempeñar uno como ingeniero de telecomunicaciones una vez obtenga el título. ¿Qué áreas hay en general? Bueno, hablemos un poquito del contexto colombiano de la ingeniería de telecomunicaciones. Todos ustedes de pronto están familiarizados con el término tecnologías de información y comunicaciones. De pronto se han inquietado al respecto de lo que eso contempla. ¿Alguno de ustedes quisiera decir, sí, conozco esto, conozco aquello, o alguien que diga, o todos digan, no, háblenos de eso? O sea, hay de parte de ustedes un conocimiento acerca del término, más sin embargo, digamos que no es muy claro eso que acoge, ¿cierto? Ok. Perdón, ¿iban a decir algo? Ok. Bueno, las telecomunicaciones y las tecnologías aquí en Colombia, tenemos que decirlo, vienen dadas por desarrollos y por implementaciones que inicialmente se han dado fuera de Colombia. Hablamos de un país como Estados Unidos, hablamos de países de Europa donde se han originado precisamente todas estas innovaciones que han dado pie a lo que hoy conocemos como tecnología, como telecomunicaciones, etcétera. Y nosotros aquí en Colombia pues hemos adoptado esas tecnologías posterior a que se hayan adoptado en otros países y con ello pues hoy tenemos una gran diversidad de tecnologías donde un ingeniero de telecomunicaciones se puede, digamos, dedicar en su vida profesional. ¿Por qué les hablo del término tecnologías de información y comunicación? No solamente hago énfasis en la parte de telecomunicaciones, porque aquí en Colombia, digamos que hay muchas ramas de la tecnología, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, que reúnen precisamente ese término tecnologías de información y comunicación. Entonces, nosotros no solamente vamos a estar encajados en lo que son las telecomunicaciones como tal, sino que también nos podremos desempeñar en otras ramas que son complementarios o son, digámoslo así, de conocimientos comunes, ¿cierto? Particularmente les puedo hablar de algunas cosas. Como ingenieros de telecomunicaciones ustedes se podrán desempeñar en un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Ejemplos claros de ello, un EPM Telecomunicaciones, un EDATEL, por ejemplo, que brinda servicios de interconexión, de telefonía y de otros servicios de valor agregado a diferentes regiones pues, del país. También hay que mencionar otras compañías de ese estilo como una Telmex. Podríamos mencionar otras empresas del mismo corte, ETV, digamos que ya es un poco más sectorizado, pero unos focos, por ejemplo, ese tipo de empresas, proveedores de servicio, donde como ingenieros de telecomunicaciones podríamos desempeñar cargos de gestión de interconexiones, garantizar que las redes de acceso que se tienden a los usuarios finales, digamos, estén activas. Si se presenta alguna caída del servicio, responder rápidamente al levantamiento pues de nuevo de ese servicio y cumplir con
con los acuerdos establecidos con los usuarios en cuanto a servicio, muchas otras cosas. Todos los proveedores de servicio actualmente están proporcionando servicios de hosting web, de almacenamiento, de correo electrónico para compañías, de respaldos de datos vía internet, todo lo que se conoce actualmente como el cloud computing. Todos los proveedores de servicios están incursionando bastante fuerte en ese aspecto. Entonces, ahí particularmente hay muchas cosas que desarrollar. En un ambiente un poco diferente a lo que es un proveedor de servicios de telecomunicaciones, podríamos hablar en general de cualquier empresa, sea una empresa de manufactura, sea una empresa de conocimiento como una universidad, sea una empresa de información, sea una empresa de consultoría, sea una empresa de seguros, de salud, etcétera. En cualquier organización se requieren profesionales capacitados en tecnologías de información y comunicaciones, porque precisamente todas esas compañías, como yo les decía inicialmente, soportan sus procesos en tecnología, y la falta de la tecnología hacen que directamente se impacte en el negocio, en el desarrollo de sus procesos y de sus actividades industriales, laborales, etcétera, ¿cierto? Entonces allí podríamos desempeñarnos como ingenieros de telecomunicaciones administrando la red, administrando las plataformas de tecnología existentes, sean plataformas vía web, sean plataformas de correo electrónico, sean plataformas de almacenamiento, sean plataformas de telefonía, desde el punto de vista de diseño. Todos los profesionales que están inmersos en esas compañías también deben hacer, digámoslo así, diseños y trabajar con proveedores de servicios para entonces otorgarle a las corporaciones, a las empresas, digamos, las facilidades que garanticen el correcto desarrollo de sus actividades de negocio y sobre todo la disponibilidad de sus servicios. Eso como en general. No hay que circunscribir de pronto el quehacer de un ingeniero de telecomunicaciones simplemente a lo que es una transmisión de información vía electrónica, las telecomunicaciones a distancia, o más bien las comunicaciones a distancia, sino que hay una serie de otros conocimientos que están interrelacionados, complementarios, comunes con otras disciplinas que se encuentran actualmente en el medio, en donde nosotros perfectamente podemos encajar, obviamente teniendo en cuenta que siempre hay que estudiar, siempre hay que estar en constante contacto con lo nuevo que sale, las nuevas innovaciones, las nuevas tendencias en telecomunicaciones, informática, etcétera. Entonces ahí digamos que de una forma breve les cuento dónde podrían estar desempeñando sus labores como ingenieros. Si tienen alguna inquietud al respecto, pues pueden hacerlo. Julián, yo creo que hay una pregunta que ellos tienen que es muy reiterativa y que va de la mano con eso, y es si hay una buena demanda laboral. Bueno, en ese aspecto hay que ser bastante sinceros y les voy a decir desde mi punto de vista lo que pienso al respecto. Sí hay demanda laboral por profesionales en tecnologías de información y comunicaciones. Como les digo, para cualquier organización, para cualquier tipo de compañía se requieren personas con esos perfiles tecnológicos que estén pues velando por la correcta implementación, operación de plataformas tecnológicas que apoyen procesos industriales, procesos de negocio, procesos académicos, etcétera. Particularmente de la ingeniería de telecomunicaciones, debemos decir que se introduce en todo ese campo que son las tecnologías de información y comunicaciones aquí en Colombia. De allí que entonces haya posibilidades laborales, sí. Y hay ofertas que ustedes pueden consultar actualmente en diferentes medios electrónicos, medios impresos, requiriendo profesionales en este campo. De pronto donde se hace un poquito
donde se hace, digámoslo así, un poco complicado de establecerse en el mercado. Y es que no solamente estamos compitiendo con ingenieros de telecomunicaciones directamente, sino que también estamos, precisamente por los conocimientos comunes y por la capacidad que puede tener un ingeniero de telecomunicaciones en otros ramos, compitiendo con un ingeniero informático, compitiendo con un ingeniero de sistemas, compitiendo con ingenieros electrónicos, ¿sí? Entonces, hay demanda del medio por ingenieros de telecomunicaciones, pero por lo que les acabo de decir, por el contexto colombiano, por cómo un profesional en tecnología puede desempeñarse, uno tiene al lado, digamos, muchos otros colegas de la ingeniería que pueden hacer también unas buenas labores en cuanto a esas labores que tiene un ingeniero de telecomunicaciones. Esto no es para desanimarlos, ni mucho menos. Independientemente de la carrera, independientemente de la profesión que se tenga, sea uno un administrador, sea uno un médico, sea uno un diseñador, etcétera, sea un ingeniero en otras ramas, lo importante es uno cultivar muy bien todos esos conocimientos que le entrega la universidad y extender, ir más allá de ellos para poder diferenciarse y poder tener una entrada al medio que permita a uno, digamos, estar allí y poder desarrollar sus competencias. La universidad y todos los centros de formación brindan unos fundamentos básicos con los cuales uno puede desarrollar precisamente esos conocimientos más allá de lo que entrega la universidad. Y es ahí particularmente donde ustedes deben enfocarse a hacer, digamos, mucho hincapié en todo lo nuevo, en lo innovador. Yo cómo me puedo diferenciar como ingeniero de telecomunicaciones de este grupo de ingenieros informáticos, de este otro grupo de ingenieros de telecomunicaciones, identificar particularmente cuáles son las tendencias del mercado hoy en día y identificar gustos, identificar también necesidades puntuales y enfocarse por ahí. Esto no solamente contempla lo técnico, lo profesional, sino también lo personal. No podemos pensar en que vamos a ser ingenieros de telecomunicaciones desprovistos de capacidades de comunicación, desprovistos de capacidades relacionales, desprovistos, digamos, de conocimientos en otras áreas diferentes a la ingeniería, porque son completamente necesarias para uno poder desempeñar correctamente nuestras labores. Les doy un ejemplo sencillo. Supongan que ustedes trabajan o han ingresado a una compañía de transportes o de logística. Ustedes, como ingenieros de telecomunicaciones y como profesionales de la tecnología, tienen la tarea en general en ese tipo de compañías o en ese ejemplo particular en la compañía de transportes de observar cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son las necesidades tecnológicas del negocio o de la operación de esa compañía, apoyadas entonces en telecomunicaciones, para poder proporcionar eficiencia, para poder proporcionar disponibilidad del servicio, para poder proporcionar oportunidad de la información, es decir, que la entrega de la información sea muy oportuna, para poder proporcionar estabilidad en las plataformas que soportan toda la operación de ese tipo de compañías. Entonces, resumiendo la respuesta, la demanda existe, pero también hay una gran oferta de profesionales que quisieran entrar a ese medio. Entonces, ahí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que se deben diferenciar, que deben elegir un muy buen camino, identificar particularmente cuáles son sus intereses a nivel laboral, que quieren desarrollar, cómo se ven luego, siendo unos grandes administradores de redes, siendo unos expertos en transmisiones satelitales, siendo unos excelentes administradores de sistemas de valor agregado que están muy apoyados en el mundo informático, todo ese tipo de cosas, y sobre ello diferenciarse entonces de sus demás colegas y los demás profesionales que existen en el medio para poder ingresar. Julián, yo quisiera
como profundizar un poquito como en los conocimientos que requiere un ingeniero. Algunos de las preguntas se basaban a qué tan importantes son las matemáticas, qué tan importante es la física, qué tan importante es el inglés. A futuro ya como en el desempeño o en el conocimiento de un ingeniero de telecomunicaciones. Te recuerdo que ellos están en segundo semestre y pues obviamente no han visto muchas materias del área. Esta es su primera materia y en este momento pues están viendo, digamos que materias de matemáticas y de física, y ellos quisieran saber eso cómo se enlaza al final con los otros conocimientos. Muy bien, me das pie para agregar algo a las respuestas que he dado anteriormente. Se me olvida una franja muy importante del quehacer de un ingeniero actualmente, y es el tema de la investigación. Todo el tema de la innovación, todo el tema de generar nuevo conocimiento. Independientemente de la carrera, el ramo, el campo donde se esté aprendiendo, se esté elaborando, uno de los jalonadores, de los que propician precisamente que el mercado se expanda, que el mercado se dinamice para que puedan haber, digamos, nuevas oportunidades de acción en las carreras, es la investigación, definitivamente. Entonces, otra de las opciones por donde ustedes podrían optar, si les gusta, si les llama la atención, si disfrutan todo lo que es la ingeniería pura como tal, es la investigación. Es importante entonces, dentro de esta adición a las respuestas anteriores que he dado, enlazarlo con la pregunta que me hace la profesora Claudia, por lo siguiente. Yo supongo que muchos de ustedes han hecho la pregunta de qué tan importantes son las matemáticas, qué tan importante es la física que se ve en la carrera, qué tan importante es toda esa ciencia básica que soporta la ingeniería en general para la carrera particular de ingeniería de telecomunicaciones. Pues la verdad es que desde mi punto de vista es bastante importante el hacer todo ese camino, el conocer todas esas teorías que en principio son muy abstractas y se enseñan como tal porque son un fundamento, y que se ha reflejado de pronto a un nivel más práctico en una física y todo ello, por lo siguiente. Un ingeniero debe estar en la capacidad de poder responder ante inquietudes y resoluciones de problemas del día a día, y también problemas digamos que no son de un día a día, pero que sí son problemas que responden a una necesidad grande de un medio, una optimización en algún proceso, en algún sistema, etc. Las matemáticas y la física brindan esa base conceptual, esa base académica que les permite a ustedes abrir la mente e identificar por qué ciertos sistemas funcionan de esta manera, por qué este sistema, que a simple vista uno no ve cómo opera, permite llevar información de un lugar a otro sin que uno lo perciba, por qué ciertas interacciones entre sistemas y tecnologías dan este resultado o dan este otro resultado. Todo ese fundamento es supremamente importante para poder contextualizar y poder, obviamente, aplicar los conocimientos que uno recibe. La física que ustedes ven o que verán próximamente, todo lo que es la física mecánica, física de ondas, electromagnetismo y todo eso, soporta, por decirlo así, todo o casi todo lo que actualmente un ingeniero de telecomunicaciones y un ingeniero de las tecnologías de información tiene a su haber para brindarle servicios y para brindarle apoyo a muchos procesos globales, sean de organizaciones, sean de negocio, etc. La creación, por ejemplo, de estos sistemas por los cuales hoy nos estamos comunicando de videoconferencia, tienen su raíz en muchos de esos desarrollos matemáticos, o más bien desarrollos físicos fundamentados a su vez en la matemática, que permiten, como lo ven, prestar un servicio, una clase remota como esta, servicios, por ejemplo, satelitales, todo lo que fundamenta la transmisión de información a través del aire, todo eso está fundamentado en matemáticas, todo eso está fundamentado en las leyes físicas.
todo lo que son los despliegues de telefonía celular, los despliegues actuales de internet móvil, los despliegues de redes de área amplia basados en fibra óptica con comunicaciones ópticas, todo está basado en física y matemáticas. Y ustedes como ingenieros, o más bien nosotros como ingenieros, debemos identificar, debemos entender muy bien de dónde nacen o cómo fue posible construir y tener todas esas tecnologías a nuestro haber para poder desempeñar bien nuestro quehacer. No es un relleno, necesariamente hay que conocer todo ello, entonces, como les digo, para poder desempeñar a bien nuestros cargos. Julián, ¿y el inglés? ¿Qué tan necesario es el inglés en las labores diarias de la ingeniería? ¿A quiénes de ustedes les gusta el inglés? A todos. Muy bien. ¿Y cómo están en inglés? Ok, bueno. Es importante saber que a ustedes les gusta el idioma y que, digamos, tienen capacidades en el inglés, porque definitivamente es indispensable. Indispensable, no es opcional, es indispensable tener conocimiento en el inglés. ¿Por qué razón? Porque es indispensable. Se preguntarán ustedes, yo no puedo estudiar en español la ingeniería, yo no puedo consultar de pronto libros en español que me hablen del quehacer de un ingeniero de telecomunicaciones. Sí, hay libros y hay, digamos, material y contenidos en español referentes a la ingeniería de telecomunicaciones, pero comparado con lo que hay en inglés es minúsculo, es muy pequeño. Todos los nuevos desarrollos que se introducen en el mundo, no solamente en ingeniería de telecomunicaciones, en cualquier ingeniería, y casi que me atrevo a decir que también en cualquier ramo profesional, requiere inglés. Una de las cosas que de pronto se están impulsando en el país desde el gobierno y desde las instituciones, pues, de educación superior, como la Universidad de Antioquia, como otras universidades del país, es precisamente la investigación. Y toda la investigación que es de alto nivel se exige que se lleve a inglés. Es un idioma muy difundido. Y todos los nuevos desarrollos tecnológicos de empresas que se dedican a producir tecnología, que se dedican a optimizar sistemas, que introducen cosas innovadoras, todo lo hacen en inglés. Todas sus publicaciones son en inglés. Fabricantes de software, fabricantes de equipos de telecomunicaciones, compañías inmensas que no solamente fabrican eso, sino que prestan servicios, tienen toda su documentación en inglés. Ustedes, por ejemplo, acceden a un curso virtual de Microsoft porque quieren volverse expertos en administración de servidores y de sistemas de gestión de telecomunicaciones. Les puedo asegurar que el material que les entregan está en inglés y deben estudiarlo en inglés. También exámenes de certificación en competencias particulares de tecnología en inglés. Mejor dicho, hay un sinnúmero de ejemplos que les podríamos dar en donde se ve claramente la necesidad de manejar un nivel de inglés bueno en cualquier ramo de la ingeniería y en cualquier profesión específicamente. Esto se debe constituir en una motivación también, que el inglés sea una motivación para ustedes y que a través de incrementar sus capacidades de escucha, de hablar, de lectura, de escritura y todo eso en el inglés, pues les puede abrir muchas otras puertas. Actualmente muchas personas opinan que ya no es suficiente con solamente tener un segundo idioma, pero desde mi perspectiva, el tener un segundo idioma bien fundamentado como el inglés todavía abre muchas puertas y se constituye en un diferenciador también muy grande que ustedes pueden aprovechar para desarrollar su profesión de ingenieros de telecomunicaciones. Yo quisiera, Julián, complementar como la pregunta
porque mencionaste el inglés más en la parte de capacitación, pero también al momento de hacer negocios en una empresa con multinacionales, con empresas a nivel mundial, porque no solamente cuando uno trabaja dentro de una empresa de telecomunicaciones ofrece servicios acá, sino que requiere interconexión con otro tipo de redes. Básicamente las negociaciones se hacen en inglés, entonces eso le permite a uno tener como entrar en el mundo global también en la parte de negocios. O sea, no solamente por la parte de capacitación, que es, digamos, que la que más lo impacta a uno, no solamente dentro de la universidad, sino supongan que están dentro de una empresa y salió un curso por un nuevo proveedor, por un nuevo servicio, y quién se lo lleva, el que tenga visa y el que tenga un buen conocimiento de inglés. O si ni siquiera es en Estados Unidos, sino en otra parte, entonces el que tenga buen conocimiento de inglés, porque normalmente esas becas y esos cursos los dan en inglés. Entonces, yo pienso que, como dice Julián, todavía el inglés es la base para muchas oportunidades. Hay mucha gente, o sea, yo conozco gente en empresas que se ha perdido de viajes, de capacitaciones en el exterior, porque no tiene un buen manejo de ese segundo idioma, ese más que cualquier otro. Es decir, si a ustedes les gusta el italiano, el francés, el alemán, muy rico, síganlo cultivándolo, porque allá todavía hay entornos de negocio. O sea, Alemania se desarrolla muy bien en telecomunicaciones. Si quieren aprender mandarín, si están pensando en Japón, si están pensando en China, perfecto. Pero el inglés es el lenguaje, o se constituyó como el lenguaje universal. Entonces, yo pienso que podría ser, o que deben cultivarlo. Adicionalmente, uno cree que no, pero no es como a uno, de alguna manera, el gobierno ha hecho que a uno en el colegio le enseñen unas basecitas de inglés, y en la universidad tenga unas basecitas de inglés. Si usted se dedica a estudiar otro idioma en serio, que no sea ni portugués ni italiano, el inglés le va a parecer facilísimo. Si se va a poner a estudiar alemán con respecto a inglés, el inglés se le va a parecer facilísimo. ¿Por qué? Porque es que usted viene contaminado por un ambiente de inglés. Entonces, anímense a estudiarlo. Es un complemento excelente para un ingeniero. O sea, un ingeniero que presente su título y presenta un examen internacional en inglés tiene cabida en muchas partes, porque todavía sigue siendo muy importante. Aprovechen que todavía sigue siendo muy importante y cultiven esa habilidad. Bueno, por acá hay como más preguntas, digamos un poquito más personales, que dicen qué ventajas y desventajas le ves a ser un ingeniero. O sea, ¿qué crees que es lo mejor de ser ingeniero y lo más maluco de ser ingeniero? Bueno, ese tipo de preguntas sí son de un corte de respuesta bastante subjetivo. Como yo les digo, mi apreciación puede ser muy diferente a la de otros ingenieros que estén en el medio, pero hablándolo de pronto dentro de lo que conozco, dentro de la experiencia que tengo y dentro de lo que he conocido también de otros profesionales, podría mencionar lo siguiente. Una gran ventaja es que confían mucho en tus capacidades para proporcionar precisamente mejoras en procesos, para proporcionar nuevas formas de hacer las cosas que permitan entonces optimizar, como digo, maneras de hacer las cosas, una forma más rápida de comunicar, una forma óptima de gestionar recursos, etcétera. Precisamente porque tenemos unos conocimientos o se van a obtener unos conocimientos al respecto de la tecnología que muchas otras personas no tienen. Entonces uno se vuelve un referente pues importante en cualquier tipo de organización, cualquier tipo de compañía, precisamente por los conocimientos que se adquieren. Una desventaja que digamos está amarrada a esa ventaja que les comento es que muchas veces hay que hacer sacrificios en tiempo, hay que hacer sacrificios en esfuerzo por el rol que actualmente tenemos. Como tenemos un rol o una especialidad técnica fuerte, somos nosotros los llamados a resolver incidentes que pueden ocasionarse de una forma inesperada, y en esos incidentes muchas veces, como les digo, hay que hacer sacrificios en tiempo y en esfuerzo, dedicar hay veces fines de semana a trabajar,
dedicar tiempo extra de nuestro tiempo normal laboral a hacer correcciones, a hacer mantenimientos preventivos, correctivos, etcétera, a identificar las causas de problemas o incidentes que puedan generarse. Entonces, esa podría ser una desventaja, que nosotros en muchos momentos tenemos que hacer, digamos, sacrificios, como les digo, para entonces llevar a cabo nuestras labores adecuadamente, a cabalidad, desde nuestra parte técnica. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Una ventaja para mí es que no solamente los conocimientos en telecomunicaciones se circunscriben, como les digo, a eso, a telecomunicaciones, sino que también eso jalona otra serie de conocimientos y complementarios o, digamos, enlazados con otras ramas de la ingeniería que que se constituyen luego también, digamos, unos habilitadores de capacidades y competencias que otras empresas podrían necesitar. Normalmente un ingeniero, cuando inicia su vida laboral, todo eso, piensa es mucho en esa parte técnica, mucho en implementar, mucho en profundizar en lo que vio en la universidad, mejor dicho, a un bajo nivel, un nivel detallado técnico. Pero poco a poco, precisamente con esos conocimientos adicionales que jalona la ingeniería de telecomunicaciones, uno puede formar una base de experiencia tal que le permita dar un salto a hacer otro tipo de labores que también tiene que ver con la parte técnica, pero que uno puede explotar mejor dirigiendo grupos de trabajo, que después sea uno, por ejemplo, un coordinador de proyectos de telecomunicaciones, en donde uno tiene a su haber un equipo de ingenieros, el cual uno orienta precisamente ese conocimiento, esa experiencia que uno adquiere, y así puede entonces distribuir mejor las capacidades de cada uno de ellos a diferentes necesidades que requiera el medio. Entonces, la ingeniería en general jalona muchos otros conocimientos que permiten que uno tenga una visión integral de las cosas. Va muy de la mano también esto que les digo con el ejemplo que les puse de la compañía de transportes. Uno, como ingeniero, debe llegar al punto de también conocer muy profundamente el quehacer de las compañías que existen y donde uno trabaja, porque sin conocer precisamente cómo operan esas compañías, pues uno difícilmente podría identificar las necesidades y oportunidades de mejora que desde la ingeniería de telecomunicaciones se podrían aplicar. ¿Qué otras cosas? En general, es bastante complicado hablar de ventajas y desventajas de una carrera, ¿cierto? Habría que ver qué contextos pues se tiene al respecto y todo, pero yo desde mi conocimiento y desde mi experiencia les podría decir lo que les he dicho. Bueno, ¿y cuál ha sido la etapa más difícil de tu carrera? Académica. En general, o sea, desde que empezaste a estudiar como el rumbo de ingeniero de telecomunicaciones hasta ahora. Entiendo. Bueno, podríamos decir lo siguiente. Yo disfruté bastante mi carrera. Digamos que la transición de colegio a universidad no fue, para mí particularmente, no fue un cambio drástico, no fue algo difícil, fue algo para mí muy transparente. Dentro de la carrera uno tiene momentos donde hay una acumulación de trabajo muy fuerte y hay otros momentos donde no hay, digamos, tanta acumulación de trabajo y se pueden llevar, digamos, a cabo las labores académicas pues con mucha tranquilidad. Cuando llega, por ejemplo, los semestres finales, que hay que pensar ya en un trabajo de grado para optar al título de ingeniero, que hay que pensar de pronto en una tesis, que hay que pensar de pronto en una práctica empresarial en donde se pueda demostrar todas esas habilidades de ingenieros, digamos que es como la parte que yo identifico que ha sido un poco más difícil dentro de mi carrera, todo el desarrollo pues de ese trabajo final, no con ello queriendo pues decirles que eso es muy difícil, que eso es muy complicado y todo eso, sino que también de pronto dependiendo de las condiciones con las cuales uno afrontó esa etapa, pues uno se encontró con algunas dificultades. Yo particularmente
tenía la visión de ir a una empresa, realizar una práctica porque quería conocer el medio, quería saber principalmente cómo uno desempeñaba sus capacidades allí, y pretendía hacer un trabajo que me valiera pues como tesis de grado, como trabajo de grado allí. No fue posible. Entonces, digamos que tuve que hacer grandes esfuerzos en esa compañía para poder, digámoslo así, cumplir con ese procedimiento, pero luego tuve que arrancar de cero. Tuve que arrancar de cero a hacer un trabajo de grado que finalmente sí me permitió pues graduarme como ingeniero. Entonces, para mí particularmente, esa es una de las partes complicadas de la carrera, no siendo ello algo que siempre se va a dar. Si ustedes son organizados, si ustedes son curiosos, si ustedes son proactivos en cuanto a todas las labores que deben realizar en su carrera, les puedo asegurar que eso podría también ser una etapa que no les proporcione mucha dificultad, sino que sea algo del curso normal. Los insto pues a que sean muy curiosos, investiguen mucho, lean por fuera temas de actualidad de telecomunicaciones, temas de actualidad de tecnología. Si les gusta la parte de investigación, o aún si no les gusta o no saben si les gusta, les insto a que vayan a ese tipo de literaturas y consulten y sean muy curiosos, identifiquen ustedes por dónde se quieren digamos, por dónde quieren profundizar, y así poco a poco pues pueden ir informando proactivamente como ese rumbo a donde quieren definir, y hacer por ejemplo un trabajo de grado en eso que han identificado que les gusta. De pronto, hablando de la parte laboral, ya cuando uno sale al medio pues se emplea y está en una compañía aplicando sus conocimientos, pueden suceder muchas cosas. Les voy a hablar particularmente de lo que a mí me ha sucedido. Yo actualmente laboro en una compañía que se llama CompuRedes S.A. Es una compañía que ofrece servicios de tecnología especializada, no solamente en telecomunicaciones, sino también en plataformas de tecnología informática, en servicios logísticos de aprovisionamiento de recursos de telecomunicaciones, también en consultorías o asesorías en cuanto a tecnología, etcétera. Y pues el cargo que yo desempeño actualmente no es un cargo completamente técnico, aunque no estoy completamente desprendido de lo técnico, pero sí tiene mucho que ver con apoyo a todo lo que es la parte comercial de la compañía. En ese orden de ideas, para mí, por ejemplo, esa transición de venir de algo tan técnico a pasar a algo que es un poco más comercial, que no está mal y que digamos que en cualquier organización se puede ver, digamos, esa transición de pronto uno quitarse el disco de la tecnología y pasar al disco del relacionamiento, del apoyo comercial, de cómo ir donde un cliente, por ejemplo, y mostrarle las capacidades de un sistema X de tecnología. Fue un poco complicado, ¿cierto? Fue un poco complicado. Hay que, digamos, abrirse a nuevas cosas, hay que aprender también, hay que seguir estudiando. Entonces, eso también, digamos, que ha sido algo difícil, pero que, como cualquier cambio, como cualquier nueva experiencia que uno tiene, pues hay que afrontarla, y poco a poco uno se va alineando con eso. Muchas otras dificultades para otros ingenieros pueden existir, pero desde mi experiencia eso les puedo comentar. Bueno, ¿y cuál ha sido la satisfacción más grande entonces? Que un día que hayas llegado a la casa y dices, estudié lo que era. Particularmente nunca me he arrepentido de la carrera que elegí, de la profesión que elegí. Digamos que cumplió con mis expectativas y pude aprovecharla y pude disfrutarla bastante. Desde el punto de vista académico, pues hubo muchas ocasiones donde llegué con esa sonrisa que de pronto ejemplifica Claudia, porque dentro de todas las materias que
que uno recorre, dentro de todo eso que uno trabaja y todo eso, se ven los resultados cuando uno definitivamente está comprometido con desarrollar bien la carrera, ¿cierto? Trabajos, exámenes, etcétera, de pronto en exámenes que uno piensa pues que es posible que uno no le vaya tan bien y, oh sorpresa, me fue demasiado bien, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas pues es bastante gratificante. Desde el punto de vista laboral, el conocer muchas cosas que uno de pronto en la universidad uno no se alcanza a imaginar cómo son en realidad, pues también es una satisfacción grande. Como les digo, las universidades o las instituciones de educación superior lo que brindan es una fundamentación muy grande, muy amplia acerca de lo que son los quehaceres profesionales, pero cuando uno ingresa a una compañía, cuando uno ingresa a cualquier otra organización, eso es otra universidad. Hay cosas nuevas, hay cosas que uno tiene que aprender, las relaciones interpersonales definitivamente cambian con respecto a un campo académico, ¿cierto? Entonces el conocer y profundizar también en todas esas nuevas cosas que de pronto le abren uno la mente, lo ubican muy bien en el contexto en el cual uno está, sea nacional, sea departamental, sea local, etcétera, o incluso global, pues es también gratificante y se constituye pues en algo muy bueno de uno trabajar en estos temas de tecnología, porque definitivamente el campo de la tecnología es supremamente amplio, y ahí uno también puede identificar caminos por los cuales uno luego de terminar una carrera de tecnología como ingeniería de telecomunicaciones, uno también puede elegir caminos que sean en la misma línea o no en la misma línea, pero obviamente relacionados pues con lo que uno hace. Entonces, al respecto de esas cosas buenas y todo eso, pues no particularizo en algo puntual, sino en esas experiencias que uno puede ir teniendo a lo largo pues de todo ese proceso. Bueno, aquí hay una pregunta como muy del día a día. O sea, ya nos contaste en qué empresa trabajabas, que tu área no es muy técnica, pero ellos quisieran saber cómo es un día tuyo normal de ingeniero. O sea, vos llegas, ¿cómo se desenvuelve un día? Ok. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Muy bien, bueno. Particularmente hablando de lo que yo hago actualmente, mi día arranca, hablemoslo desde que uno se despierta en la casa. Entonces yo me estoy despertando tipo 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Estoy ingresando a laborar a eso de las 8 de la mañana, aunque hay ocasiones en donde debo estar presente en la compañía un poco más temprano, hablemos de 7 de la mañana. Mi día inicia en un puesto de trabajo donde obviamente pues tengo un computador y tengo acceso pues a las herramientas que la compañía proporciona para el desempeño de mi trabajo. Leemos el correo electrónico para saber qué novedades hay o si hay requerimientos pues puntuales de su momento, de momento para atender. Si hay, por ejemplo, casos de soporte a ingenieros a los cuales yo también les apoyo pues en su parte técnica de relación con fabricantes, gestionar de pronto ese tipo de cosas, interactuar con ellos de pronto en implementaciones o desarrollos que están haciendo con clientes, participar en el transcurso del día en una reunión, 2 reuniones, qué sé yo, al respecto de cómo se están, por ejemplo, desarrollando las operaciones donde un cliente, cómo se está llevando a cabo un proyecto en otro cliente, si por ejemplo hay algún inconveniente donde un cliente también atenderlo, si hay requerimientos de la parte comercial de la compañía con respecto a socios de negocios o fabricantes con los cuales trabajamos también atender todo eso y digamos definir acciones a realizar para cumplir con esos requerimientos que se nos exigen. De la misma forma, en un día de trabajo también me puedo dedicar a redactar informes acerca de actividades ya realizadas, presentarlas ante una gerencia, presentarlas ante alguna persona, preparar presentaciones, importante también. Hay ocasiones donde
hay que diseñar una presentación para mostrárselo a un cliente, para presentar un proyecto internamente en la compañía de desarrollo interno con un cliente. Llegan licitaciones, llegan invitaciones privadas y públicas a ofrecer servicios, a ofrecer plataformas de tecnología. Y digamos que eso en gran medida consume mucho tiempo de nuestro quehacer. Cuando hay invitaciones de este estilo, cuando hay licitaciones en las cuales se participan, hay que tener, digámoslo así, una buena base técnica y unos buenos apoyos de parte de los socios tecnológicos de las compañías para poder entregar lo que piden estas compañías, que por lo general son cosas largas, son cosas muy detalladas, en donde uno tiene, por ejemplo, cuadros de funcionalidades de cierto sistema de telecomunicaciones, cierta plataforma de gestión de infraestructura de telecomunicaciones o de tecnología en general, en donde hay que hacer, digamos, una respuesta detallada a esos requerimientos que se piden. De la misma forma, hay que salir con ejecutivos comerciales, con diferentes personas de la compañía a otros sitios, a participar en eventos, participar en ferias, ir precisamente donde clientes a escuchar sus necesidades e identificar con ellos cómo uno desde la compañía, desde su función, cómo les podría ayudar, qué les recomendaría con ciertos requerimientos, etcétera. Y pues con todo lo que les cuento, digamos, se va el día a día de mi quehacer particular. Otros ingenieros que están, digamos, más en una parte técnica, más en una parte de configuración de equipos, de mantener redes, de reportar disponibilidades, etcétera, podrá ser bastante diferente a lo mío, pero desde mi trabajo actual como profesional de las tecnologías de información y comunicación, ese es básicamente el día a día mío. Bueno, día a día muy genérico. Y aproximadamente, nos contaste a qué horas sales de tu casa y llegas a la oficina, pero ¿a qué horas sales de la oficina? Estoy saliendo de la oficina eso de las 6 de la tarde y lo que les decía ahorita, que a veces hay que hacer sacrificios y esfuerzos adicionales, no es mentira. Algunas veces he salido a las 9 de la noche por licitaciones, por ejemplo. Algunas otras ocasiones, aunque uno salga a las 6 de la tarde de la oficina, uno llega a la casa, abre de nuevo el computador y adelanta trabajo que uno sabe que podría ser requerido con más premura, o donde uno siente que de pronto el tiempo no le va a alcanzar. Entonces uno, digámoslo así, independientemente de que esté uno en el trabajo, uno continúa pues trabajando. Entonces, más o menos eso. Por acá hay una pregunta que cambia un poquito el tema. La pregunta es acerca si un ingeniero de telecomunicaciones podría trabajar en un ente como la NASA, o como en la parte, aquí dice cosmológica, pero pues como en la parte astronómica y ese tipo de... No tengo referencias particulares al respecto de eso, pero la respuesta es sí, por supuesto. Un ingeniero de telecomunicaciones puede trabajar en entidades de este tipo, que son ya de un corte tecnológico bastante fuerte, y sobre todo que apoyan toda su operación y todos sus desarrollos, 1, en investigación, 2, en innovación, y 3, en trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Yo particularmente en la parte de telecomunicaciones como tal, pues no conozco un caso específico de un colombiano que, por ejemplo, lo haga, pero sí conozco un colombiano que, por ejemplo, siendo ingeniero de las tecnologías de información y comunicación, no recuerdo si fue informático, ciencias de la computación y todo eso, tiene pues un cargo en la NASA y hace desarrollos en conjunto con otros ingenieros para enviar sondas o, digamos, dispositivos automatizados para correr, por ejemplo, la superficie de Marte, ¿cierto? Entonces sí se puede, pero digamos que requiere una gran profundidad tecnológica, ser un investigador, tener, digámoslo así, una gran experiencia en
en propuestas de nuevo conocimiento, en propuestas de nuevos desarrollos, nuevas innovaciones, porque todo este tipo de organizaciones tipo NASA pues son bastante intensivas en ello y basan sus operaciones es precisamente en eso, en nuevas formas de ir al espacio y de conseguir más información, todo eso, y necesariamente pues la parte de comunicaciones es necesaria allí. Por ejemplo, pregúntense una cosa: ¿cómo desde aquí, desde la Tierra, son capaces de comandar, por ejemplo, diferentes dispositivos mecánicos que han enviado, por ejemplo, a la superficie de Marte? Eso es netamente un desarrollo de telecomunicaciones. ¿Cómo hacen ellos para desde aquí comandar algo de ese estilo? ¿Cierto? Netamente de telecomunicaciones, y sí, se puede, pero hay que, digamos, enfocarse mucho en una parte muy de investigación, muy de innovación, para llegar a eso. Bueno, aquí hay otra también un poquito diferente nuevamente, que habla sobre los riesgos al medio ambiente y a la vida en la Tierra que pueden traer las telecomunicaciones. Bueno, particularmente identifico dos riesgos al respecto. Uno, del cual, digamos, se ha hablado mucho, se han hecho estudios particulares de ciertas tecnologías, pero hoy en día, digamos, que no son concluyentes como ese tipo de resultados, y son las emisiones electromagnéticas. Posiblemente ustedes hayan escuchado que las radiobases o antenas que sirven los sistemas de telefonía celular en algún momento, por hipótesis o por cualquier otro tipo de razones, se han considerado nocivas para el cuerpo humano y todo eso. Eso, digamos, que ha tenido pues estudios y todo eso, pero aún no son como concluyentes. En primera instancia, eso no tendría que ser dañino, pero si tenemos en cuenta la gran diversidad de tecnologías inalámbricas que existen hoy en día y la cantidad de, digamos, traslape de esas tecnologías, pues podría uno pensar que habría una posibilidad de contaminación en esa parte electromagnética, ¿sí? No podría hablar muy profundamente al respecto, precisamente porque no hay como datos concluyentes aún al respecto, pero sí que hay que tener cuidado, o que hay que saber manejar sistemas de transmisión de alta potencia de sistemas de telecomunicaciones. Por ejemplo, las emisoras de radio normalmente tienen sus antenas de transmisión en la periferia de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque operan a alta potencia, y el estar cerquita pues de ello sí puede tener, digámoslo así, unas consecuencias pues nocivas para nosotros como humanos y para el medio ambiente. Obviamente todo eso está regulado y tiene, digamos, unas condiciones específicas de operación. Y lo segundo que les iba a comentar, que identifico, es de pronto desde el punto de vista de fabricación de todo dispositivo, todo elemento pasivo o activo, es decir, que requiera potencia eléctrica o no, para las telecomunicaciones. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso de fabricación de una fibra óptica? ¿Qué daños al medio ambiente puede introducir precisamente esa fabricación de esa fibra? Lo mismo con el cableado de cobre, con el cual se despliegan pues redes de área local al interior de edificios, al interior pues de organizaciones y todo eso. Desde el punto de vista de fabricación pueden haber procesos que sí impacten el medio ambiente, aunque no tengo conocimiento puntual de cuáles son esos procesos puntuales o esos desechos que se generan de esa fabricación de dispositivos, elementos y todo eso. Yo quisiera ahí como complementar a Julián, porque claro, la fabricación incluye la explotación de los recursos naturales, pero no solamente eso, sino como los desechos. Es decir, cuando por ejemplo uno almacena móviles, o sea, terminales de celular, o
sea, los equipos que se dañan en la empresa, esos al final son difíciles de desechar, o sea, al final uno no sabe cómo, si existe un proceso de reciclaje, eso al final uno se deshace de eso, pero pensaría que, por ejemplo, en Colombia no hay como un tratamiento especial para desechar ese tipo de cosas. Entonces, tecnológicamente estamos desechando muchas cosas. Cada rato desechamos computadores, desechamos celulares, desechamos switches, desechamos un montón de cosas. Baterías, por ejemplo, que es en todos los elementos electrónicos que manejan de telecomunicaciones, y estamos hablando más de cosas móviles, tienen baterías. Entonces, yo pienso que impacta en el proceso, es que no sabemos, o por lo menos en Colombia no hay como algo muy claro que yo conozca de cómo se desechan ese tipo de instrumentos o de elementos. Sí, y no lo hacemos solamente los proveedores de servicio ni la gente que trabaja en telecomunicaciones, sino cualquier usuario. O sea, ¿cuántos celulares hay repartidos en Colombia? ¿Cuántos hay celulares repartidos que no se usan porque ya cambió la tecnología y a uno no se los recibe el operador? O sea, Comcel, ni Tigo, ni Movistar te va a decir, sí, tráigame el celular viejo. No, uno, si va a cambiar el celular, se lo llenan y usted se queda con 3, 4 cocas o cargadores que no sabe qué hacer con ellos. O sea, al final usted los bota y no sé cuál es el proceso como de reciclaje. Entonces, yo pienso que estamos inmersos en un ciclo, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, sea de telecomunicaciones, sea en otra carrera, va a afectar el medio ambiente. Y la conciencia que debemos tener como ingenieros es cómo es el proceso completo, o sea, desde la fabricación hasta que esto ya no me es útil, y tratar como de ser muy consciente de eso y mirar cuál es como el menor daño que se le puede hacer al medio ambiente, porque igual cuando comemos, o sea, en cualquier actividad vamos a afectar el medio ambiente. Entonces, es muy difícil porque yo pienso que es una conciencia que apenas se está empezando a tomar, o por lo menos en este país. Sí, hay países mucho más juiciosos con eso, con el reciclaje, pero en nuestro país, a pesar, o quizás por eso, porque tenemos una riqueza natural inmensa, pensamos que no se va a acabar y apenas estamos empezando a tomar como conciencia de eso. Bueno, hay unas preguntas bastante interesantes acerca de cómo continuar como la educación, o sea, qué especializaciones, maestrías se puedan hacer que estén relacionadas con la parte de telecomunicaciones que conozcas. Yo pienso que uno no debe restringirse solamente a Colombia, sino pensar como a nivel mundial si hay una oferta en ese sentido. No sé, ¿cómo que conoces al respecto? Bueno, hay muchos caminos definitivamente por los cuales uno puede continuar, digamos, una formación académica o una profundización más bien de la carrera como tal. Hablemos de Colombia inicialmente y luego nos vamos al mundo. En Colombia existen maestrías en telecomunicaciones, o más bien maestrías en ingeniería con énfasis en telecomunicaciones, en donde ustedes pueden poner su granito de arena en investigación y en desarrollo de nuevos conocimientos, lo mismo que doctorados al respecto. No solamente, digámoslo así, siguiendo la línea técnica, también uno puede, como profesional de la tecnología, independientemente del ramo, uno puede optar por hacer una especialización en, por decirlo así, gerencia de proyectos. Podría hacer uno una especialización en administración, complementar, digámoslo así, los conocimientos técnicos que se tienen con conocimientos de administración, que también son, digamos, muy necesarios en cualquier organización, en cualquier tipo de carrera. Pueden haber muchas otras cosas, el que uno desde la ingeniería de telecomunicaciones quiera profundizar un poco en la parte informática, también se puede. Algo muy importante y que tal vez olvidé mencionarlo cuando les comenté mi punto de vista al respecto de la pregunta de dónde puede también actuar en ingeniería de telecomunicaciones, y que es algo que está teniendo mucho auge actualmente y que es bastante interesante profundizar: la parte de seguridad informática, seguridad en redes, seguridad en tecnología.
desde la propia carrera se pueden empezar, digamos, uno a instruirse y a profundizar en esa rama. También existen especializaciones y posgrados que permiten entonces profundizar en ello, ¿sí? Y particularmente los insto a que consulten sobre esa parte, porque actualmente hay amenazas informáticas y amenazas digitales por todo lado. Lo que vemos en las noticias, en las publicaciones de tecnología, de cibercrimen, de robo de identidades, de accesos no autorizados a entidades bancarias, por ejemplo, de interrupciones de servicios por medios de saturaciones a servidores de tecnología y todo eso. Eso no son cuentos que solo ocurran en Estados Unidos, en Europa, o que solamente veamos en el cine. Es una cosa real. Si habláramos, por ejemplo, con un oficial de seguridad, con un profesional de tecnología dedicado a la parte de seguridad en alguna compañía y que esté permanentemente monitoreando el estado de la plataforma tecnológica en cuanto a eso, nos dirá que sí, que ha sufrido muchos ataques, que han podido detectar X intento de fuga de información, que han habido virus dispersos por la red corporativa de una compañía difíciles de, digamos, aislar y poder mitigar todo eso. Entonces, desde ese punto de vista también se podría elegir un camino posterior a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Es completamente compatible. Las redes, la informática, digamos que ahí tienen una gran confluencia, porque no se puede hablar de telecomunicaciones e informática de forma aislada en el tema de seguridad. Es algo que va inmerso, va completamente enlazado. Cómo poder proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad a sistemas de telecomunicaciones es una cosa que va de la mano con conocimientos, pues, de informática. Hablando pues más hacia el exterior, fuera de Colombia, aplica exactamente lo que yo les acabo de mencionar, y también hay otro gran pool de posibilidades también para estudiar. Digamos que hay maestrías, posgrados en el exterior de la parte de telecomunicaciones que se enfocan en cosas particulares. Por ejemplo, una maestría en telecomunicaciones que se centra en la parte inalámbrica, una maestría en telecomunicaciones que se centra en la parte de gestión tecnológica de telecomunicaciones, una maestría en telecomunicaciones que se centra en la parte telemática, por ejemplo en España. En España hay una universidad que brinda esa especialización. Y hay un sinnúmero de posibilidades que también en el exterior se pueden encontrar y que ustedes pueden consultar ingresando a las páginas de estas universidades, ingresando ofertas de becas incluso en el ICETEX, en fundaciones que permiten apalancar económicamente viajes y oportunidades, pues, académicas en el exterior, como Colfuturo, como la Fundación Carolina, etcétera. Entonces hay muchos caminos que uno puede tomar para proseguir como ese camino de formación profesional. Bueno, yo quería ir porque igual como yo estoy en el área, digamos, académica, me he sentado a buscar y a buscar. Realmente en Colombia hay una oferta muy grande de especializaciones en la parte legislativa, en la parte de seguridad, profundizar entre la parte, inclusive en conocimientos técnicos, desde especializaciones, maestrías y doctorados. Y eso es algo que ustedes tienen que pensar, ¿cierto? Digamos que uno piensa en especializarse cuando ya está trabajando de alguna manera, dependiendo, como decía Julián, no necesariamente en áreas técnicas, sino en algo que te complemente más dependiendo de tu trabajo, ¿cierto? Esa es una forma de pensar y de planear al futuro la formación. Julián lo dijo desde el comienzo, uno tiene que seguir estudiando toda la vida si se metió por esta línea. Entonces uno va como buscando eso. Pero curiosamente, hace más o menos 15 días estuve en la conferencia de un médico que se ha ganado 7 becas para estudiar internacionalmente. Es una persona que se ha ganado 7 becas y ha estado en Japón, ha estado en Harvard, ha estado en Londres, ha estudiado donde ha querido. Entonces, su conferencia fue muy enfocada a qué hacía él
para ganarse esas becas. Yo pienso que cuando uno mira y está en el pregrado y piensa en estudiar posgrado, uno dice, no, si a duras penas tengo para pagar la matrícula del pregrado, ¿cómo voy a pensar todavía en posgrado? Mejor cuando trabaje. Pero él lo mencionaba y él decía que era muy importante desde el pregrado hacer como ese plan a futuro. Él decía, yo desde que estaba en el pregrado decidí que quería estudiar en Londres y empecé a estudiar inglés, decía, por ejemplo, a estudiar mucho para sacar un buen promedio, a hacer otras actividades, porque eso lo valoran mucho cuando uno se presenta una beca. Entonces, si yo estoy en la comunidad no sé qué, si soy líder en tal parte, si voy a donar regalos, a hacer cualquier cosa, todo eso son como labores adicionales que usted hace y que lo hacen diferente a otros profesionales, ¿cierto? Técnicamente todos ustedes están estudiando y digamos que pueden tener buenas notas, pero ¿cuál es el proceso diferenciador? Este señor es increíble, o sea, para estudiar en Harvard se ganó 3 becas, buscó 3 becas para poder financiarse y él decía, es que una vez usted se gane la primera, va a ir apalancándose para buscar la otra. Entonces, yo quisiera que ustedes, si se sienten en Yarumal, todavía más lejos de Medellín, y dicen, no, es que yo todavía no sé inglés, no, yo todavía no sé, están en segundo semestre, están a tiempo de pensar, bueno, no, es que yo quiero. Ahora, él sí lo decía muy claro, hay varias razones, pero para él las más importantes para estudiar en el extranjero era, primero, que era más fácil ganarse una beca para estudiar en el extranjero que para estudiar en Colombia. Y eso es cierto. Aquí las becas para estudiar en Colombia las da Colciencias y son muy, muy pequeñas. En el extranjero hay un montón de los demás gobiernos, hay un montón de fundaciones que hay muchas más becas para estudiar afuera. Y lo segundo es que les guste viajar y les guste conocer otra cultura. Si ustedes creen que tienen esas dos, sobre todo esa última, que les gustaría irse, conocer otra cultura, estar en otro ambiente, porque hay gente que no le gusta viajar, pues hay gente que no le gusta eso, entonces empiecen a pensar en su futuro desde ahora. Siempre pensamos que no, cuando me gradúe miro qué hago. Eso es algo que uno forma desde que está en la universidad, entonces aprovechen como que están ahorita en segundo semestre y que todavía les falta un recorrido para pensar qué van a hacer. Ustedes todos son muy jóvenes, entonces esa es una opción que podrían pensar que les gusta y que obviamente hay becas, o sea, no piensen que les va a tocar sacar de su bolsillo, sino que van a poder participar en ese tipo de oportunidades. Existen las oportunidades y se están perdiendo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si hay alguna pregunta que quisieran hacer adicional, dime. Acuérdate de presentar, decir tu nombre y hacer la pregunta. Mi nombre es Soledad y quisiera preguntarle, como ingeniera de telecomunicaciones, ¿cómo podemos aportar a la ciencia y en qué sentido? Y cómo hacer de la ciencia un apoyo para hacer nuestra labor eficiente. ¿O no tiene nada que ver? No, la primera pregunta te la entendí perfectamente. ¿Cómo desde la ingeniería de telecomunicaciones se puede aportar a la ciencia? ¿En qué sentido? Pero la segunda no la escuché muy bien. ¿Me la repites, por favor? ¿Cómo hacer de la ciencia un apoyo para que la labor del ingeniero sea eficiente? Bueno, definitivamente sí se puede, obviamente. Es más, la ingeniería... Cualquier rama de ingeniería es producto de un avance en la ciencia, ¿sí? Nosotros actualmente estamos conociendo, ustedes actualmente están conociendo cuáles fueron precisamente esos avances en ciencia de antaño que permiten hoy tener demanda por ingenieros con capacidades de trabajar con esos avances en ciencia. Eso va muy de la mano de la parte de investigación, definitivamente. Hay muchas oportunidades de mejora en sistemas actuales, sistemas que ya han sido desarrollados, tecnologías que ya han sido desarrolladas, y definitivamente cualquier avance, cualquier apoyo, cualquier nueva forma de hacer desde telecomunicaciones, lo que hoy hacemos es un apoyo a la ciencia, es un aporte a la ciencia. Definitivamente esto, para que sea, digamos, un aporte real, lo debemos aterrizar al medio también. La investigación
como labor de creación de nuevo conocimiento, si no se lleva a la práctica, prácticamente se queda en un esfuerzo que se hizo pero que no llevó a una aplicación. Entonces, hacer esfuerzos en investigación, en profundización, en entender muy bien cómo funciona un sistema, cómo funciona una tecnología, y sobre ella recomendar mejoras, recomendar nuevas formas de hacer X o Y procedimiento, aportan definitivamente a la ciencia. Pero llevarlo al medio es incluso pues más importante. Desde ese punto de vista se puede apoyar eso que tú preguntas, el apoyo pues a la ciencia. Te invito a que profundices en temas de actualidad de investigación en telecomunicaciones, que hay muchos, que identifiques, por ejemplo, cuál es tu gusto: las redes inalámbricas, redes cableadas, nuevos métodos de transporte óptico, estos nuevos protocolos de comunicación que están aumentando los anchos de banda de transmisión, las tasas de transmisión de datos, todo hecho. Esa es como mi respuesta para ti. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, yo. Pero tienes que levantar eso, gracias. Yo me llamo Julián. Yo quiero preguntar así, o sea, ¿cuáles son las capacidades en cuanto a electrónica de un ingeniero de telecomunicaciones? Bueno, digamos que hay que hacer una diferenciación como para contextualizar en el medio colombiano. Nosotros aquí en Colombia las ingenierías son bastante operativas, ¿sí? Son bastante de conocer lo que ya está realizado y pues saber cómo funciona y cómo operar, configurar y todo ello. Hay también acercamientos y hay también trabajos en cuanto a desarrollo de nuevas cosas desde telecomunicaciones apoyados en la electrónica, ¿sí? Entonces eso depende más de lo que desees hacer como ingeniero de telecomunicaciones. Si te gusta mucho la parte electrónica, si te gusta mucho todo eso, pues deberías profundizar en conocimientos obviamente electrónica en cuanto a creación pues de datos y transmisión y todo eso. Pero digamos que eso también depende mucho de dónde se vaya a enfocar el ingeniero en su momento. En otros lugares del mundo ese conocimiento es bastante fuerte, y eso lo vemos en compañías que se dedican a crear, por ejemplo, de procesadores específicos para transmisión de datos, ¿cierto? Estamos hablando de la industria de la telefonía celular, estamos hablando de la industria de las antenas, estamos hablando de la industria de los accesos residenciales a Internet, ¿cierto? Estamos hablando de muchos aspectos. Particularmente aquí en Colombia nosotros no somos fabricantes de nada de eso. Hay una empresa que se dedica a fabricar ese tipo de dispositivos, y por eso es que yo te digo que de pronto hay que mirar muy bien qué es lo que se quiere hacer. Si se quiere profundizar o se quiere desarrollar esas capacidades para trabajar como ingenieros en eso, pues obviamente sí hay que tener unos conocimientos altos en electrónica, en transistores, en relés, en bobinas, etcétera. Pero en otro enfoque no sería como tan profundo el conocimiento que se requiera, más sí se necesita saber que todo eso que permiten las telecomunicaciones está desarrollado, soportado en partes electrónicas que han tenido pues un desarrollo pues profundo y complejo. ¿Y alguna otra pregunta? Entonces, para terminar, aquí hay una pregunta que dejé para el final porque me parece muy interesante, y es: ¿qué nos aconsejaría usted a los estudiantes que solo llevamos un par de semestres en la formación académica? Bueno, definitivamente les recomiendo, o hago hincapié en lo que les recomendé antes: sean primero muy organizados, sean muy proactivos en el estudio y identifiquen desde ya, consultando, leyendo,
hablando con diferentes profesionales, identifiquen desde ya por dónde quisieran desarrollar su carrera. Como les decía, existen muchas vertientes, muchos caminos por donde uno podría irse, pero identificar temprano cuál es ese gusto, qué les apasiona de la carrera. Identificar eso claramente les permitirá entonces enfocar sus esfuerzos desde ya y tener, digamos, algo bastante bueno al final de la carrera que les permite diferenciarse de los demás. No con esto quiero decir que se aparten pues de lo que normalmente contempla un currículo de una carrera. Deben hacer pues todo un fundamento general de las telecomunicaciones, pero sí profundicen y sean muy organizados en ello, identificando qué les apasiona de la carrera para que entonces empiecen a desarrollarlo tanto dentro de la carrera como por fuera de ella en su tiempo libre. Enfóquense en la parte de redes inalámbricas, por ejemplo, en la parte de seguridad, como les digo, ahí hay posibilidades muy buenas, hay oportunidades interesantes. Si quieren combinar esto más con plataformas de informática, si también les gusta mucho esa parte de sistemas, los insto a que también profundicen en esa parte. Defínanse como un norte, es decir, no simplemente esperen a que la universidad y el devenir de la carrera simplemente los vaya guiando, sino que ustedes también trácense metas, trácense objetivos. Yo voy a estudiar ingeniería de telecomunicaciones porque quiero lograr esto, y con esa claridad, enfocando esos esfuerzos, van a obtener cosas muy buenas. De la misma forma les recomiendo algo: emprendimiento. Piensen en empresa, contemplen esa posibilidad. No siempre esperen a tener una formación y un título profesional para esperar emplearse. Sería muy importante. No soy el de mayor autoridad moral para decirlo, pero les insto a que contemplen esa posibilidad de que ustedes también sean creadores de empresa, que sean dueños de su propio negocio, que brinden empleo a otras personas, pero desde el punto de vista de la innovación. Ojalá identifiquen cosas nuevas que se puedan llevar a un medio, que las puedan desarrollar allí donde están en Yarumal, o las puedan desarrollar aquí en Antioquia, que busquen también apoyos, porque existen los apoyos para desarrollar ese tipo de ideas, con programas gubernamentales, con programas departamentales, incluso a nivel local, para que entonces puedan aplicar todo lo que van a aprender en el recorrido de su carrera al emprendimiento, a las empresas. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Ábranse también, ábranse. Nosotros tenemos de pronto la particularidad de que nos quedamos muy quietos en cuanto a lo que nos entrega una universidad para aprender y para formarnos, y la verdad es que debemos abrirnos y también conocer de otras cosas. Pero definitivamente todo eso apalancado en lo que les digo: identifiquen qué los apasiona, y si ustedes tienen claridad de qué los apasiona, esa pasión es el motor que les va a permitir tener fuerzas para estudiar más, tener fuerzas para profundizar más, para seguir investigando, para buscar ayuda, para buscar recursos, etcétera. Y eso les puede ayudar mucho en sus planes, pues, como profesionales de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por tus aportes, por tu compañía. No sé si todavía queda alguna pregunta por allá. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Julián. Vale, a todos ustedes muchas gracias. Espero pues que desde mi experiencia, desde mi vida personal, todo lo que les haya dicho en algo les pueda servir, que no haya sido pues digamos una carreta, por así decirlo, que yo haya querido pues traerles acá, sino que definitivamente ojalá identifiquen algunas cosas que les pueda servir para su vida. Ánimo con esa carrera. Y bueno, cualquier cosa a través de Claudia me pueden contactar, con todo gusto los podría ayudar en la medida de lo posible. Chicos, hoy termina entonces el curso de introducción a las telecomunicaciones. Solo tenemos pendiente como sesión presencial la sesión del examen final, que es dentro de 15 días. Recuerden que está pendiente la consulta número 2
Para dentro de 8 Pro. Es para dentro de 8. Sí, la tengo Así es, programada. para el 28. Listo. Entonces, para dentro de 8 días. ¿Qué más les recuerdo? Recuerden que tienen pendiente la recuperación del primer parcial. Ayer algunos me mandaron un correo solicitando la recuperación. Se las mando hoy porque ayer no tuve tiempo. Y recuerden que está pendiente la consulta número 2. ¿Listo? Bueno, muchachos. Profe, pónganos más campos para las noticias, por Ah, bueno, listo, perfecto. También entro al foro y activo para tener más campos para las noticias. Listo. Chicos, cualquier cosa por correo. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno.